Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenidos al webinar. El día de hoy vamos a aprender una breve introducción a Power Query, ¿no? Dentro de lo que es el Power BI, ¿no? Es una función bastante útil, ¿no? Y bastante potente para hacer nuestra carga de datos. Bueno, Michelle les presentó sobre mí brevemente, ¿no? Yo soy Luis Torres. Tengo ya un poco más de 10 años de experiencia en temas de gestión de la información, ¿no? He trabajado en diferentes áreas, ¿no? He visto en inteligencia de negocios, experiencia del cliente, control de gestión, ¿no? Bueno, y en todas esas funciones siempre se requiere presentar información y información clave del negocio, ¿no? Y para eso se utilizan herramientas de inteligencia de negocios, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, Power BI, que nos permite mostrar la información de manera resumida, de manera que pueda ser muy fácil de leerla, de interpretarla y, lo más importante, tomar acción, ¿no? Entonces, a ver, empezando este webinar, bueno, va a ser 100% práctico, ¿no? Vamos a desarrollar un caso, a partir de ahí vamos a aprender las diferentes opciones que tenemos con Power Query, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, a ver, no sé si tengo que ocultar esta pestañita para que no. Ya, ahora sí, vamos a ocultar para de repente a veces se oculta un poco la pantalla. Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día, no? ¿Qué vamos a aprender en este webinar? Bueno, una introducción para primero saber qué es un ETL, qué es Power Query. Vamos a aprender sobre limpieza y manipulación de datos con Power Query. Algunos puntos, ¿no? Porque en realidad se puede aprender mucho más cosas, pero puntualmente para este ejemplo vamos a promover encabezados, rellenar campos vacíos, filtrar campos, cambiar tipo de datos, duplicar columnas, transformar datos. Vamos a aprender a hacer unión de tablas, cambiar el formato de campos y la diferencia entre cerrar, aplicar y cerrar, ¿no? Es la forma en que se graban, digamos, los cambios, ¿ya? Todo esto, toda esta parte de Power Query propiamente dicho, vamos a ver que es sin necesidad de programar, ¿no? Esa es una gran ventaja que tiene el Power BI, ¿no? Que podemos hacer toda esa parte de transformación que es un poco pesada en otras herramientas porque hay que aprender códigos. Aquí lo hacemos con opciones que ya están definidas, ¿no? Básicamente con clics y haciendo configuraciones muy sencillas, ¿no? Y bueno, por último, vamos a ver algunos objetos visuales, ¿no? Por ejemplo, la tarjeta, el pie, el tree map y un gráfico de áreas, ¿no? Entonces, más o menos vamos a hacer un casito, vamos a quedarnos de repente, algo así, ¿no? Un pequeño reportito que va a ser parecido a esto que estamos viendo, con algunos objetos visuales, ¿no? Pero lo principal va a ser el manejo de los datos, el tratamiento de datos que vamos a hacer con Power Query, ¿no? Entonces, bueno, empezamos primero viendo qué es un ETL, ¿no? ETL son unas siglas de estas palabras en inglés, ¿no? De extraer, transformar y cargar, ¿no? En realidad, hacer un ETL es un proceso, ¿no? Un proceso de carga, extracción, transformación que se utiliza para recopilar datos de distintas fuentes, ¿no? Y cuando hablamos de distintas fuentes nos referimos a N fuentes, ¿no? Por ejemplo, el Power BI permite conectar con más de 100 fuentes de datos distintas, ¿no? Por ejemplo, nos referimos a diferentes repositorios de información, ¿no? Podrían ser archivos Excel, archivos textos TXT, archivo de CSV, ¿no? Separado por comas. Puede ser incluso páginas web, ¿no? Podemos traernos data directamente de una página web, de un archivo PDF, ¿no? De la nube, del Azure, del Amazon, ¿no? De Big Data. En realidad, prácticamente está pensado para todo tipo de repositorio de información. Con esta información que es necesaria para nuestros reportes, ¿no? Vamos a poder hacer análisis y toma de decisiones. Y ahora sí, ¿qué es Power Query, ¿no? Que es lo que vamos a ver brevemente hoy día, ¿no? Power Query es una herramienta de Business Intelligence, ¿no? Que está dentro del Power BI, que justamente una de sus funciones es hacer este proceso de tele, ¿no? Extraer, transformar y limpiar.
Y además tiene una gran gama de opciones para hacer tratamiento de datos, ¿no? Para la limpieza o depuración. Y no solamente eso, ¿no? También podemos combinar, podemos crear nuevos campos, ¿no? Con lógicas un poco complejas, algunas sencillas, y podemos combinar diferentes datos en un solo repositorio, ¿no? Una consolidación de información. Ya, y bueno, sin tanto preámbulo adicional, ¿no? Vamos a proceder ya a desarrollar el caso, ¿no? En este caso, para este webinar vamos a hacer un ejemplo con una data de arribos de cruceros, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño dashboard del comportamiento de los arribos a la sociedad portuaria según crucero, ¿no? Entonces, ¿no? Primero hay que conocer la data, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Sobre qué data vamos a tratar de medir o representar? Entonces, miren, tenemos esta información, ¿no? Que hay que primero entenderla, y saber un poco siempre del negocio, empaparnos, ¿no? De cómo funciona, qué tipo de información hay, para poder saber si es que las cifras que vamos a mostrar son coherentes, no son coherentes, el tipo de dato es, este, es el que esperamos. Por ejemplo, el input para hacer ese reporte es este archivo, miren, que estoy abriendo, es un PDF, y es este, ¿ya? Este es un reporte que se ha generado en alguna herramienta de Business Object, probablemente, ¿no? Y tiene un formato definido, ¿no? Por ejemplo, por aquí tiene un encabezado, por acá tiene la fecha, tiene un título, bueno, aquí obviamente las cabeceras y el contenido, ¿no? Más abajo en la siguiente página, por aquí hay unas notas al pie. En la siguiente página, digamos que la cabecera se mantiene, pero por ejemplo ya no hay títulos, ¿no? Simplemente hay datos, ¿no? Así está diseñado, bueno, así. En la vida real nos vamos a encontrar pues con diferentes estructuras de datos, ¿no? En la siguiente página, igualmente, ¿no? Ya no tiene cabeceras, simplemente tiene datos, ¿no? Ahora sí, vamos entendiendo un poco de qué trata esta data, ¿no? Miren, como le dije, son información de arribos de cruceros, ¿no? Por un lado tenemos la fecha en que llegó el crucero a un puerto. Aquí tenemos la fecha de llegada. Aquí tenemos el nombre del crucero. Aquí hay un código, ¿no? Aquí hay unas dimensiones de ese crucero, ¿no? Por aquí hay una hora de llegada. Hay un dato de la hora de llegada, ¿no? Aquí es fecha sola. Por aquí está la hora. Aquí está la hora de salida, ¿no? Aquí está la fecha de salida, ¿no? Aquí hay una pequeña nota, ¿verdad? Esta nota, si la leemos por aquí, ¿no? Dice, por ejemplo, la nota en hora de llegada dice, ¿no? La fecha de salida. Dice, la fecha de salida es la misma que la de llegada, salvo que se indique otra cosa. Entonces, miren, entendiendo esto, si no le han puesto dato aquí, si le han puesto este guioncito, significa que este crucero llegó el viernes y se fue el mismo viernes, ¿no? Estuvo unas horas nada más en el puerto, ¿no? Estuvo en este lapso, ¿no? Llegó a las 8 y el mismo día a las 18 horas, a las 6 se fue. Por eso que ya no lo han repetido, ¿no? El dato. Pero ahí dice que si no ocurre eso, si es que el crucero se ve en una fecha distinta, ahí sí ponen el dato, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Este crucero arribó un miércoles primero y se fue el día 2, quiere decir que estuvo un día completo, ¿no? Y algunas horas más, ¿no? Entonces hay que saber cómo está estructurada esta data, ¿no? Por aquí está el consignatario de la embarcación, ¿no? Y por aquí hay un dato adicional de la capacidad del buque, ¿no? O del crucero, ¿no? Entonces, esta es la información con la que contamos para hacer nuestro reporte, ¿no? ¿Cuál es el fin de este reporte? Queremos saber el comportamiento de estos arribos para ver si existe alguna especie de estacionalidad, ¿no? Y en todo caso, saber en los meses pico, ya sabiendo ese comportamiento, podríamos hacer un zoom, ¿no? Saber cuáles son los meses pico, los meses bajos, ver qué embarcaciones son las que predominan, qué se podría hacer, ¿no? Alguna gestión comercial, alguna campaña, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya es
conociendo el negocio, pues se podrían proponer más acciones, ¿no? Primer paso es conocer cómo estamos, ¿no? Representar la información en un dashboard para saber cómo nos está yendo. Entonces, a ver, teniendo esta data, entendiéndola ya, ¿no? Que es cada registro se entiende que es un arribo de una embarcación, de un crucero. Entendiendo esto, pues procedemos a hacer nuestro dashboard, ¿no? Empezamos. Entonces, si ya tienen ustedes Power BI, de repente me pueden seguir. Aquí tenemos abierto un archivo nuevo de Power BI. Lo que vamos a hacer es cargar la data, ¿no? Primer paso, vamos a hacer una carga de datos. Tenemos aquí opciones de obtener datos. Como les dije, si vemos aquí las aplicaciones a las que nos podemos conectar, o a las fuentes a las que podemos conectarnos, son un montón, ¿no? Si voy aquí a la opción de todos, pues aquí vamos a ver más de 100 conectores, ¿no? Y si lo quieren ver ya agrupado, pues por aquí exploramos, ¿no? Archivos, ¿no? Que pueden ser Excel, TXT, archivos JSON, archivos PDFs, etcétera. Base de datos propiamente dichos, ponemos Access SQL, Oracle, por ahí tenemos Azure, Impala, ¿no? Bueno, ahí van infinidad bueno, hay un montón de productos pues en el mercado, ¿no? MariaDB, algo de Azure también. Acá, bueno, como este producto es de Microsoft, pues agrupan, le dan bastante prioridad a sus productos, ¿no? A sus otros productos también. Por ejemplo, aquí hay un apartado especial para los productos de Azure, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Entonces, vamos a, nuestra fuente de datos es un archivo PDF, ¿no? Por lo tanto, nos conectamos a un archivo tipo PDF. Vamos aquí. De repente no ha sido tan común que extraigan datos de un PDF, pero se va a dar cuenta que sí es bastante sencillo, ¿no? Como conectarse a cualquier otro archivo. Vamos aquí, abrimos. Entonces estamos haciendo la conexión con el archivo. Aquí nos va a salir. Vimos el archivo que tenía 3 hojas, ¿verdad? 3 páginas. Página 1, página 2 y página 3. ¿Qué ha hecho el Power BI? Ha explorado el documento, ¿no? Y nos está mostrando, por ejemplo, página por página, ¿no? Aquí se dan cuenta que hay tabla 1, tabla 2, tabla 3, y aquí hay página 1, página 2, página 3, ¿no? ¿Por qué vemos 6? Porque vemos 6 archivos, ¿no? 6 partes si el archivo solamente tiene 3 páginas, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos está mostrando la página completa, ¿no? Toda, tal cual está, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por aquí está, la página tenía por aquí la hora, ¿se acuerdan? La hora está a la derecha, por aquí tenía una versión punto cero, ¿no? Entonces, aquí está prácticamente trayéndonos toda la página completa, ¿no? Si por ahí hay algo extra, lo trata de acomodar en una celda. En cambio, por aquí nos está sugiriendo la tabla de la página, ¿no? Es decir, ya discriminó lo que es dato de lo que no es dato, o de lo que podría ser parte de una tabla y lo que no, y esto ya nos lo obvia, ¿no? Que en realidad eso es lo más óptimo, ¿no? Es lo que quisiéramos. Entonces, como ya nos está ayudando, ya identificó la data propiamente dicha, pues usemos esa ayuda, ¿no? Simplemente traigamos lo que ha identificado como tablas y eso lo importamos, ¿no? Aquí hay un par de opciones, ¿no? Cargar y transformar. En este caso, nosotros necesitamos hacer un tratamiento de los datos, ¿no? Por ejemplo, miren, la última página ha incluido una fila que no es data, ¿no? Que es un total general, ¿no? Esto ya no es un dato, este es un indicador, en realidad, ¿no? Total general ya no es un arribo. Entonces sí hay que dar tratamiento de datos, por lo tanto, no vamos a cargar la data tal como está o tal como la mapeó, sino vamos a darle una transformación. Y esa transformación nos lleva
o activa la ventana justamente de lo que vamos a ver, que es nuestro editor de Power Query, ¿no? De eso se trata justamente este webinar, de explorar estas opciones. Y ya está, ¿no? Tenemos nuestras tres tablitas cargadas aquí, ¿no? Tal cual como la previsualizamos inicialmente, ¿no? La primera tabla, si vemos, tiene el contenido de la primera hoja, que sí tenía cabeceras, ¿no? Tenía cabeceras. Por ejemplo, aquí está la fecha de llegada, el nombre del crucero, el código del crucero, las dimensiones, etcétera, ¿no? En la tabla 2, como vimos en el documento cuando les mostré la página 2 o la tabla 2, no había, por ejemplo, encabezados, ¿verdad? Entonces, en el Power Query, pues tal cual, ¿no? Tampoco va a haber encabezados porque no había, pues, ¿no? ¿Ya? Y en la página 3 hay un dato que nos está estorbando, por así decirlo, ¿no? Que es esta fila, ¿no? Esta fila que no es data. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer como primer paso? Primero hay que consolidar estas tablas, ¿no? Porque no vamos a trabajar con tres archivos diferentes, ¿no? Esto al final forma parte de una única data, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fusionar estas tres tablas en una sola, ¿no? En Power Query tenemos la opción de hacer esa fusión o esa unión de tablas, si lo queremos llamar así, ¿ya? Pero hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? El primer requisito es que todas las tablas que queramos fusionar, aquí la llamamos combinar, ¿no? Y se usa, acá está la opción. Bueno, para hablar el término correcto que se usa aquí en Power Query, para combinar estas tres tablas, estas tienen que tener el mismo nombre de columnas, ¿no? Es decir, las tres tienen que tener los mismos nombres de columnas. No estamos cumpliendo, ¿por qué? Porque la primera tabla tiene nombre de columnas, si ustedes se dan cuenta, estas columnas sí tienen un nombre de encabezado, ¿no? Por ejemplo, la columna 1 es fecha de llegada, la 2 es crucero, la 3 es número IMO y así. Pero la tabla 2 y la tabla 3 no tienen ese nombre de columna. Aquí le han puesto un nombre de columna genérico por default, ¿no? Porque no he encontrado un nombre de cabecera, ¿no? Acá esta se llama columna 1, columna 2, columna 3. Igual en la tabla 3, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, no se cumple la primera condición. ¿Cuál es la otra condición adicional que se requiere para combinar estas tablas? El tipo de dato tiene que ser igual también, ¿no? Parecido en base de datos, ¿no? En base de datos, si queremos hacer una unión de dos tablas, también tiene que el tipo de dato coincidir, pues, ¿no? No vamos a pegar o unir fechas con números, ¿no? O fechas con texto. Tienen que tener el mismo tipo de datos. Si ustedes se dan cuenta aquí, al momento de hacer esta importación de tablas, aquí el Power Query, digamos que proactivamente ha definido un tipo de datos ya para estas columnas, ¿no? Según el contenido que tienen, ha definido que este tipo de dato, que esta columna, alberga un dato tipo fecha. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por el icono, ¿no? Esta columna fecha de llegada tiene un icono de aquí como un calendario, y si desplegamos, vemos que el icono del calendario le corresponde a la fecha. Entonces, como que ya le asignó un tipo de dato a esta columna. La columna crucero le ha asignado tipo de dato texto, ¿no? Como sabemos por el icono ABC nos indica que es texto, ¿no? Este número, este código, le ha puesto número por el icono 123, ¿no? Por ejemplo, por aquí hay uno de tipo hora, ¿no? El icono es un relojito, ¿no? Bastante intuitivo, ¿no? Entonces, como que aquí ya hizo proactivamente la tarea de asignar el tipo de dato. Sin embargo, aquí, en la tabla 2, por ejemplo, a la columna 1 sí le asignó un tipo de dato, pero a la columna 2, acá la columna 2 le ha puesto un tipo de dato texto, aquí le ha puesto número, ¿no? Aquí le ha puesto número, miren, en la cuarta columna, ¿no? Bueno, en la cuarta columna que sería esto, también es número,
¿no? Bueno, pero tendríamos que validar todas las columnas, ¿verdad? A ver si coinciden. Por ahí hay columnas que no van a coincidir, ¿no? Por ejemplo, miren aquí la cuarta columna, una, dos, tres. La cuarta columna que era número en otras, aquí está como texto. Entonces no se cumple la condición 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Nosotros vamos a hacer que se cumplan esas condiciones. ¿Cómo así? Lo que vamos a hacer es simplemente deshacer los pasos que ya hizo el Power Query. Esos pasos son proactivamente los hace. Muchas veces se toman esos pasos, pero para este caso puntual vamos a revertir esos pasos para quedarnos con nombres únicos de columnas y tipo de datos únicos. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, elimino el paso de tipo cambiado. De tal manera que todos los campos eh, están como texto, ¿no? Todas las columnas están como texto. Tabla 2 igual, ¿no? Me voy. Es un pequeño artificio, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Deshago el paso de tipo cambiado, que justamente este paso es el que me asigna los tipos de datos, digamos, según el contenido. No me importa, pierdo ese paso, lo deshago. Ahora, todas mis columnas están en tipo texto, ¿no? Y en este tabla 1 lo que vamos a hacer es igual, ¿no? Deshacer este paso de tipo cambiado. Me quedo con todo es texto, ¿no? Pero adicionalmente voy a deshacer un paso que se llama encabezados promovidos. Lo voy a deshacer porque requiero que todas mis columnas tengan el mismo nombre, ¿no? Es decir, quiero que todas tengan columna 1, columna 2, columna 3, al igual que en la tabla 2 y que en la tabla 3. ¿Ok? Ahora sí, ya los tengo a las tres. Ya cumplo con los tres requisitos, ¿no? Primer requisito, el nombre de columnas tiene que ser igual. Segundo requisito, el tipo de datos de las columnas tiene que ser similar. Y el tercer requisito, que no le dije, es algo bastante obvio, pero tiene que cumplirse, que el número de columnas tiene que ser el mismo en todas, ¿no? Claro, si una tiene 5 columnas y otra 6, pues no hay como encajar, ¿no? Entonces, habiendo cumpliendo estas tres condiciones, vamos a darle la opción de combinar. Y miren, hay dos formas de combinar, ¿no? Combinar poniendo las tablas de derecha a izquierda o fusionarlas, ¿no? De arriba a abajo. En este caso, estas tres las vamos a fusionar una sobre otra para armar un solo tablón, ¿no? Vamos a anexar consultas y le vamos a anexar estas. Podemos hacerlo en una sola, en la misma tabla que ya existe o en una nueva. Vamos a darle una nueva para ver la diferencia, ¿no? Entonces, miren aquí, estamos dando todo clic, ¿no? Anexar, dice, hay la opción de 2 tablas o de 3 o más tablas. Vamos a darle 3 o más tablas porque son 3, ¿no? Justamente. Hay que agregar las tablas, ¿no? Aquí están las disponibles, acá están las para anexar, como que un origen y destino, ¿no? Aceptamos. Y ahora sí, hemos fusionado nuestras 3 tablitas, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Con un clic. Fíjese que todos los pasos que hacemos, en realidad, sí tienen una programación, ¿no? Este es el código para hacer esa fusión, pero el código lo hace automáticamente el Power Query, ¿no? Nosotros hacemos clics nada más. Ya ese código lo va haciendo, autogenerando, ¿no? Es como cuando hacemos macros en el Excel, ¿no? Tú vas haciendo tareas y esas tareas se las va grabando la macro, ¿no? Ahí deben haber usado la opción de grabar macro seguramente alguna vez. Algo muy parecido es lo que está haciendo ahorita en el Power Query, ¿no? Los clics que estamos dando los está convirtiendo a un código en pasos, ¿no? Entonces ya tenemos fusionadas nuestras 3 tablas, ¿no? Ahora sí empieza el tratamiento de datos, ¿no? Propiamente dicho. Miren, a estas 3 tablitas le pone un nombre genérico que se llama anexar. Nosotros le podemos renombrar y llamar, por ejemplo, consolidado, ¿no? Lo renombramos. Y ahora sí. Entonces, ahora sí empieza, ¿no? Empieza lo bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos nuestro archivito fusionado. Lo primero que vamos a hacer es
A ver, podemos darnos cuenta en estas cabeceras, miren. Debajo de las columnas, si ustedes se dan cuenta, hay unas barritas, ¿no? Una barrita verde y una barrita ploma, ¿no? Una barra gris. Acá también, aquí no, por ejemplo, acá sí. ¿Ya? Esta barra, este color plomo, nos indica que hay vacíos hay que hay registros vacíos, ¿no? Y aquí nos da un pequeño resumen, miren, ¿no? El verde nos indica que son registros válidos. Si hubiera rojo, indicaría que son registros con error. Y si hay plomo, es registros vacíos, ¿no? Entonces, casualmente todos tienen un cachito de vacíos, ¿no? Salvo la columna 11 y la columna 4. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sale eso? Porque justamente la columna 4 tiene este datito, esta fila final, que es el total general, ¿no? Y la columna 11 tiene también el dato del total, pues, ¿no? La sumatoria de todo esto. Entonces, justamente esta era la fila que no queríamos, ¿no? Que decimos que no es dato. Entonces, vamos a hacer un tratamiento bastante sencillo. Lo más fácil es, en realidad hay varias formas de llegar a lo mismo, ¿no? Una es quitar esa fila de total general, desmarcarlo, ¿no? Por aquí, y se va, se va ese registro, desaparece, ¿no? O la otra podría haber sido irnos aquí al nulo y no tomarlo, ¿no? Al final llegamos a lo mismo. Fíjese que cuando ya he filtrado este datito, las otras columnas ahora están en verde, ¿no? En verde, en verde, en verde, completas, ¿no? Válido 100%, válido 100%, todo está en verde, ¿no? Salvo esta primera columna, porque esta columna todavía tiene 27% vacíos, ¿no? Vacío lo entiende estos nulos, ¿no? Este nulo lo entiende como vacío, vacío, ¿no? Hay varios nulos, ¿no? Ahora, hay que conocer la data primero, ¿no? Uno podría pensar que es un error, pero no necesariamente es un error. Vamos a ver la data, ¿no? Hay que entender bien. En la data, si somos observadores, nos daremos cuenta que cuando, cuando la fecha de llegada es común para dos cruceros, en realidad no lo repiten, ¿no? Lo muestran como que en una celda, en una única celda, como si hubieran hecho como si hubieran combinado estas dos celdas y hubieran quedado una sola. Pero en realidad, este crucero también arribó el día lunes 21, sino que en esta fila no se ve, ¿no? Ya hicieron acá una fila, una celda combinada, ¿no? Por aquí tenemos otros casos, mírenme. El 11 de marzo hubo 4 arribos, pero estas filas las vamos a ver con nulo, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, ¿verdad? Porque estos nulos, sí necesitamos, para que la información esté completa, necesitamos que cada crucero tenga su respectiva fecha de arribo. Y nosotros en la data, esto lo vamos a ver como nulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué alternativa tenemos? Miren, ya han pensado en todo. Y nos vamos aquí en transformar datos. Hay justamente una opción que nos permite, si ustedes ven aquí, dice rellenar. Rellenar hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo y hacia arriba, nos da la opción. Pero el dato que queremos justamente está arriba, ¿verdad? Por lo tanto, queremos que el relleno se haga como que lo duplique hacia abajo, ¿no? Esta fecha la tiene que duplicar en la fila de abajo, ¿no? Entonces, le damos la opción de rellenar hacia abajo y automáticamente se llenó los vacíos. Y ahora sí, ya no tenemos este problema de, de los nulos, ¿no? Ahora sí, todo está en verde y ya está, no hay problema, ¿no? Ojo que hay que tener cuidado, ¿no? No quiere decir que el nulo sea un error necesariamente, ¿no? Aquí
Sí, el nulo es un dato incompleto que lo necesitamos llenar, pero no siempre, ¿no? Hay campos que donde el nulo, pues, realmente requiere, o es válido que esté nulo, ¿no? Por ejemplo, a veces en algunos sistemas, cuando alguien, no sé, pues, hay flags de sí o de uno y cero, pero a veces no ponen, en vez de cero o en vez de no, ponen vacío, ¿no? Entonces no quiere decir que sea un error, ¿no? A veces es la forma en que llenan el dato, ¿no? Solamente llenan el dato cuando existe un evento. Entonces sí, hay que tratar con pinzas el tema de los nulos, ¿no? No es a rajatabla que los nulos sean un error necesariamente. Listo, entonces ya tenemos, al menos a nivel de, de mapeo de columnas, todas llenas y todas válidas, ¿no? Miren, hay un tema, por ejemplo, para la configuración regional, que me tomaría más tiempo explicarlo, pero para hacer algo más sencillo, vamos a hacer algo aquí, ¿no? Ese archivo de Arribos es un archivo que viene de otro país, ¿no? Nosotros estamos en Perú y este archivo viene de Colombia. Tiene el formato de cómo llenan los datos en Colombia, ¿no? En otros países, por ejemplo, la coma es decimal y el punto es separador de miles. Por eso que el dato viene así, ¿no? En Perú es al revés, ¿no? El punto es decimal y la coma es separador de miles. Entonces, hay una forma de configurar, de cambiar esa configuración puntual en cada columna, ¿no? Pero ahorita para hacer algo rápido y práctico, vamos a hacer con Power Query, vamos a hacer un reemplazo sencillo de, vamos a ir acá, miren, esta es una opción de reemplazar y vamos a reemplazar, como sabemos que este dato en realidad se refiere a decimales, vamos a reemplazar esta coma por un punto, ¿no? Porque en Perú se utiliza punto decimal. Y igual acá, ¿no? En calado también, esta coma en realidad se refiere a un decimal. Y vamos a repetir el ejercicio, ¿no? Para que no nos genere, por ejemplo, una, un dato errado. ¿Ya? Ahora sí. ¿Qué falta? Miren, fíjense que la primera fila de esta tabla, de este tablón que hemos armado, la primera fila en realidad contiene el nombre de las cabeceras, ¿no? Este no es un dato, esta es la cabecera de la columna. Entonces vamos a darle la opción de promover encabezados, ¿no? Le voy aquí, la opción de usar la primera fila como encabezado. Y ahora sí, tenemos nuestra data completa, ¿no? Con todos los arribos de las tres hojas, ¿no? Que son como 200, me parece. 194, ¿no? Y miren, automáticamente cuando hice esa promoción de encabezado, proactivamente el Power Query le asigna un tipo de dato, ¿no? Tipo cambiado. Este paso yo no lo hice, pero lo hace automáticamente el Power Query. Y ya detectó que el contenido de esta columna es fecha y lo puso fecha. El contenido es texto, lo puso texto. Esto es número. Miren, este icono 1.2 se refiere a número decimal, ¿no? Diferencia número de número decimal. Los tipos de datos son bastante acotados y fáciles de reconocer, ¿no? No hay cosas complejas. También es decimal. La hora de llegada también es hora de llegada, hora de salida son tipo hora, ¿no? Acá está, ¿no? Capacidad es número, consignatario es texto, fecha de salida lo he dejado como texto porque encuentra estos guiones, ¿no? Podemos darle un tratamiento a estos guiones, ¿no? Para que lo rellene con la fecha de llegada, ¿no? O para que se reemplace estos guiones por fecha de llegada, por ejemplo, ¿no? Ya, pero bueno, por ahora como no lo vamos a utilizar, vamos a dejarlo ahí. Y listo, ¿no? Tenemos nuestra data ya con un tratamiento de datos, digamos, ya limpio, ¿no? Ahora sí. Como ya terminamos, todo haciendo clics, fíjense que hemos hecho varios pasos y estos pasos a su vez han, se han convertido en código, ¿no? Pero sí, nosotros no hemos tenido que aprender
ni configurar estos códigos, ¿no? Es más, si quieren ver por aquí todo el código de estos pasos, podremos ir aquí al editor avanzado y hemos hecho todo esto sin hacer código, ¿no? Simplemente con las opciones que tenía el Power Query, ¿no? Todo este código ya lo he hecho automático. Listo, entonces terminamos nuestro tratamiento de datos, le damos cerrar y aplicar, ¿no? Con esto estamos grabando estos pasos y estamos cerrando la ventana de Power Query para irnos a nuestra ventana del Power BI. Ahora sí ya está haciendo la carga de los datos, ¿no? Fíjese, ha sido sencillo, simplemente había que conocer las opciones del Power Query y el tratamiento ha sido pues a puro clic, ¿no? Ya, mientras va cargando los datos, les voy explicando brevemente sobre las ventanas, ¿no? Estas ventanas que tenemos aquí. Ya, miren, en esta parte de datos van a ver esas tres tablas que hemos migrado, más la nueva tabla que hemos creado, le hemos llamado consolidado, ¿no? Aquí está nuestra tabla consolidada. Aquí están las tres tablitas que nos migramos. En realidad vamos a trabajar con esta, ¿no? Y esta de aquí ya no la vamos a utilizar. Como no la vamos a utilizar, vamos a ocultarlas. Por aquí, por aquí le doy ocultar. No la estoy borrando, simplemente la estoy ocultando para que no me distraiga la vista, ¿no? La oculto y la oculto. Ahora sí, me quedo con la tabla final, digamos. Por aquí, por ejemplo, puedo explorar el contenido de mi tabla. En esta vista de tablas, aquí es como si le hiciera un select asterisco a esta tabla, ¿no? O sea, si hablamos ya en lenguaje base de datos. Aquí puedo ver el contenido de mis tablas, ¿no? Aún veo estas, ¿no? Que me sale con un ojito como que parchado, ¿no? Es decir, que está oculto. Puedo seguir viéndolas, ¿no? Al final, como le dije, no las he eliminado, simplemente están ocultas en la vista diseño. Aquí puedo ver el modelo relacional. Para este ejemplo, que estamos trabajando con un único tablón, en realidad no tenemos un modelo relacional, ¿no? Si es que hubiera un modelo relacional, viéramos a las tablas y las relaciones que podría haber entre ellas, ¿no? Y esto es algo nuevo. Esta es una ventana de consultas DAX para hacer pruebas de nuestras funciones DAX, ¿no? En este caso, bueno, como estamos enfocándonos al Power Query, pues todavía no vamos a profundizar en esto, ¿no? Bien, ahora sí, teniendo nuestra data ya lista, vamos a hacer el reporte, ¿no? Que vimos. Vamos a empezar, por ejemplo, poniéndole un fondito, ¿no? Siempre la parte del diseño, pues es importante, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, sí, pero jala bastante la vista, ¿no? Y genera un buen impacto. Entonces, miren, aquí en el lienzo, aquí hay una parte de diseño, de dar formato a la página de informe. Aquí hay una opción del fondo del lienzo. Y hay la opción de ponerle colores, por ejemplo. Cuando le ponen un color, tienen que siempre jugar con la transparencia, porque así lo han configurado, ¿no? Bueno, algún criterio habrán tenido para hacerlo. La otra opción es ponerle como fondo una imagen, ¿no? Pueden ponerle el logo de su empresa, un diseñito especial, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le voy a poner está en transparencia, ¿no? Si le quito toda la transparencia, se vería el color real, ¿no? Pero acordémonos que vamos a poner objetos visuales y tiene que tener su protagonismo, ¿no? Entonces, esto lo podemos dejar como que un poco rebajado, ¿no? Para que no quite protagonismo a la data, ¿no? A los datos que vamos a mostrar. Podemos dejarlo ahí, ya ustedes pueden adecuar. Luego, vamos a poner el título, ¿no?
Ponemos nuestro título por aquí. En este caso va a ser reporte de arribos, ¿no? Ahora, si el área de trabajo sí es un poco pequeña, ¿no? Dependiendo de la PC que tengan, ¿no? Se ve pequeño porque estas áreas ocupan espacio, ¿no? Pero en realidad, en tamaño real ya se ve un poco mejor, ¿no? Se ve más grande. Aquí le pueden dar un tamaño especial, por ejemplo, un 16 o un 18. Si quieren le dan negrita, por ahí ya lo mueven, ¿no? Le dan otro formato. Ah, me olvidaba que en el fondo lo pueden estirar. Este fondo está medio encuadrado como hacia abajo, ¿no? En este caso lo podemos estirar. Hay una opción de que el ajuste sea ajustado, ¿no? Hasta, valga la redundancia. Le damos a ajustar o rellenar. Ahí está mejor, ¿no? Ahora sí ocupa todo el área. Y por ejemplo, a nuestro título, ya lo cuadramos, ¿no? A su vez le podemos poner un fondito también por ahí. Le pueden dar por acá un efecto, un fondo también. Que vaya en tono, ¿no? Que vaya en tono con ese color. Por ahí también. Ya está. Un reporte de arribos, ¿no? Luego, esto lo vamos a cerrar porque en realidad no lo vamos a utilizar. Luego ya empezamos con las medidas, ¿no? Por ejemplo, se suele utilizar como buena práctica tener un indicador global de la dimensión o de lo que estamos midiendo, ¿no? ¿Qué objeto visual se utiliza? Se suele utilizar para esta medida global una tarjeta. ¿Ya? Tenemos aquí, este objetito es una tarjeta. La tarjeta admite un único dato, ¿no? Un único campo. En este caso, vamos a poner cualquier campo y lo vamos a contar, ¿no? Como cada registro es una transacción, es un arribo, con contar o sumar, o con contar cualquier campo, en realidad tenemos el dato, ¿no? Son 194 cruceros que han hecho arribos, ¿no? Si ponemos un objeto con su fondo blanco, como que podría desentonar o podría no ser tan atractivo, también le podemos dar por ahí un diseñito, ¿no? Le ponemos o lo transparentamos un poco, ¿no? Mira, el mismo color blanco, simplemente que jugando con la transparencia para que no se note ese cambio tan brusco, ¿no? Entonces son 194 arribos. Aquí dice recuento de X, ¿no? Eso no se entiende, entonces tendríamos que darle por ahí un, un nombre, ¿no? Algo que nos dé la idea de qué cosa estamos mostrando, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo reemplazar ese nombre por default que me da y le puedo poner cantidad, cantidad de arribos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Se ve mejor. Cantidad de arribos. Listo, tenemos nuestra primera medida que es los arribos totales, ¿no? Partiendo del global, de la cifra global, podemos ahora hacer un indicador de los arribos, pero ya por consignatario, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el conocido gráfico circular, el gráfico de Pi, que seguramente lo hemos visto en un montón de veces en Excel, en PowerPoint, ¿no? Y por ejemplo aquí arrastramos, fíjense que aquí cuando hacemos clic en el objeto, acá están las opciones, ¿no? Los campos a rellenar. Podemos ponerle consignatario por aquí, ¿no? Y en valores, ya le podemos poner este campo para que lo cuente, ¿no? Un campo que cuente. Ahora sí, tenemos un detalle de cuántos arribos hay por consignatario, ¿no? No por embarcación, sino por consignatario. Entonces podemos ver cuáles son los más importantes, ¿no? Por ejemplo, Pérez y Compañía es el más importante. Luego sigue Compañía Transmediterránea y el que le sigue es MSC.
Están en orden, fíjense que acá nos muestran el orden de importancia, ¿no? Y la gráfica va en ese orden, ¿no? Primero el más importante, bueno, está a la derecha, y a medida que avanza, o que es en el sentido horario, va mostrándonos el de menos importante, ¿no? Por aquí nos muestra el valor y el porcentaje. Es decir, Pérez y compañía, digamos que acumula 61 arribos en sus embarcaciones, que representan el 31% del global, ¿no? Del global de los 194. Si por ahí les parece muy pequeñito, todo se puede configurar, ¿no? Todo se le puede dar este, una configuración, una edición. Por ejemplo, ¿les parece que los datos se ven muy pequeñitos? ¿No? Podemos ir aquí a detalles, etiqueta, por aquí a los valores, y de repente, tamaño por default, dejarlo en 10, en 11, bueno, en 10 creo que está bien, ¿no? Cuando ya lo vean en pantalla completa se van a dar cuenta que ya no es tan pequeñito. Igual, ¿no? ¿Qué faltaría? El fondo. El fondo blanco contrasta mucho. Por ahí le pueden dar la transparencia, ¿no? Con la transparencia jugamos. Ahí sí a criterio, pues, ¿no? Si lo ponen así, de repente el fondo lo mucho distrae, ¿no? Entonces podrían sí darle un 30% para que igual el fondo contraste un poco, ¿no? Pero no tanto. Entonces miren, estamos haciendo un reportito así muy rápido, ¿no? Atractivo y con opciones bastante sencillas, ¿no? En Power Query. Aquí podemos hacer, por ejemplo, un detalle ya, partiendo de lo global, la cifra global, ahora por consignatario, ahora por crucero, ¿no? Y para eso ya podemos hacer un trimap. Este trimap, que está bastante, se usa bastante, ¿no? Ya va a estar a un nivel más detallado, ¿no? En esa jerarquía vamos a poner ya el crucero y vamos a poner, por ejemplo, en valores, esta columnita, ¿ya? Y aquí nos admite un dato de detalles. Podemos ponerle el consignatario, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es parecido a esto en realidad, ¿no? Sino que lo vemos agrupado en cajas, en rectángulos, ¿no? Pero la lógica es la misma, ¿no? El crucero de mayor relevancia, ¿no? En este caso, de mayor número de arribos, se ve primero, luego este, luego le sigue este, y cada uno está en proporción a la variable de arribos, ¿no? Entonces ya sabemos que este crucero MSC Divina, que le pertenece al consignatario MSC, es el más importante, ¿no? Luego le sigue Casa Fortuna, de este consignatario Pérez y compañía, luego le sigue Aida Stella. Aquí ya no se ve el consignatario, ¿no? Se pierde. Aquí ya ni siquiera se ve el nombre completo, ¿no? Porque ya las cajitas son más pequeñitas, ¿no? Aquí ya no se ve nada, ¿no? Pero obviamente lo que queremos ver es lo más importante, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Ya si queremos el detalle, pues veremos el archivo, ¿no? Y miren, ahora sí, y podemos hacer justamente para responder a la pregunta de cómo se comportan, ¿no? ¿Cuál es la estacionalidad? ¿Cuáles son los meses más de mayor demanda? ¿No? Ya podemos hacer un gráfico, por ejemplo, de barras, ¿no? Podemos hacer un gráfico de áreas, ¿no? O de líneas también podría ser, para responder a la pregunta de los meses con mayor demanda, ¿no? De cruceros, o mayor número de arribos. Entonces, en este gráfico hay que representar dos ejes, ¿verdad? El eje X que representa el tiempo y el eje Y que representa la dimensión, ¿no? En el eje X vamos a poner la escala de tiempo. Y en este caso tenemos la fecha de llegada. La fecha de llegada, fíjense que acá lo muestra en jerarquía, porque esta es la jerarquía, ¿no? Año, trimestre, mes, día. ¿A qué nivel lo queremos? Lo queremos a nivel de mes nada más. Lo podemos poner aquí, el mes. Y en el eje Y tendría que ir lo que estamos pidiendo, ¿no? Que en este caso son los arribos.
Vamos a poner esta fila. Y miren, ya tenemos los arribos. A ver, ahorita lo agrandamos un poquito. Ahí está, ¿no? Ahora sí sería bueno ver el dato, ¿no? Si bien es cierto, aquí vemos que en mayo y en octubre está la mayor demanda, ¿no? Y el globo, la ayuda nos muestra el dato, pero sería bueno verlo en el gráfico, ¿no? Entonces lo configuramos por aquí, etiqueta de datos, y listo, ¿no? Ahora los datos, unos arriba, otros abajo, a unos de repente no les gusta, lo quieren ver más uniforme, pues le decimos que la posición lo haga encima, ¿no? Después, no, de repente no me gusta que esté muy pequeñito. Ya también, ¿no? Lo podemos a la etiqueta. Podríamos decirle que el valor, también el tamaño por default, que lo haga un poquito más grande, ¿no? 10. Ya. Quieren que resalte de repente. Ya le ponemos un fondo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, en diseño se puede hacer de todo, ¿no? Se puede poner sombras. Es más, puedo agregarle sombras a todos, ¿no? Que no es muy complicado. Y son cositas sencillas en realidad, ¿no? Que sí mejoran por ejemplo, una sombrita por acá, igual aquí, igual aquí, ¿no? Entonces ya le van dando elegancia al reporte, ¿no? Claro que toma un poco más de tiempo, ¿no? Depende mucho también de los criterios, ¿no? A algunos les gusta una cosa, otras otro, pero sí, bueno, vale la pena invertir tiempo en estos detalles, ¿no? Y miren, ahorita en menos de una hora hemos hecho ya un reporte, esto lo vamos grabando, ¿no? Y utilizando opciones bastante rápidas del Power Query, ¿no? En realidad, nosotros sí exploramos, creo que el 95% de las opciones de Power Query, ahorita hemos visto un vistazo, pero todo en realidad se hace, o todo lo hacemos básicamente con clics, ¿no? Es bastante sencillo y por eso la popularidad de esta herramienta, ¿no? De que en realidad para muchos entusiastas de la información les permite hacer sus reportes, sus dashboards, sin dependencia de un área de tecnología y sin dependencia de aprenderse muchas cosas de programación, ¿no? En realidad, eh, lo enriquecedor está en aprenderse funciones DAX, ¿no? Porque con funciones DAX ya hacemos métricas, ¿no? Si podemos obviarnos el lenguaje M, que es para el Power Query, ¿no? En realidad, si queremos ser óptimos, pues pongámosle foco a lo que más nos va a sumar, ¿no? Que en este caso son métricas. Y eso, chicos, miren, la idea era mostrarles algo rápido, ¿no? Algo rápido, puntual, para que vean cómo se puede sacar provecho al Power Query, ¿no? Y en realidad, que vean que es más o menos sencillo, ¿no? Es cuestión de aprender solamente las opciones y no hay que estar memorizando o aprendiendo mucho código.